Por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Realmente Él nos trae aquí por su voluntad es que estamos, ¿no? Y así podemos escuchar la palabra, también entonar los himnos y enterarnos de muchas cosas, ¿no? Estando conectados con la iglesia, junto con la iglesia también podemos caminar. Realmente es un tiempo muy hermoso porque Dios nos permite así el poder avanzar. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 91. Himno 91 del Himnario Nuevo, ¿no? Es todo para mí. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad, es mi felicidad, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Tengo vida por Él, es mi Señor. Mi vida fracasó y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. Realmente Él es todo para nosotros. Él es el alfa, la omega, desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Él nos ha permitido un día hermoso para poder avanzar, para poder ver su gloria. Nos permite cada día el poder respirar, porque como está escrito, ¿no? Todo lo que respire, alabe Jehová. Así nos permite el Señor poder alabarle y adorarle, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 88. Himno 88. El amor de Jesús es muy admirable. Nunca habrá una historia tan bella, historia del amor de Jesús, el que descendió y dejó su gloria por salvar al mundo pecador. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, oh, muy grande, oh. El amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí.
dentro del inmenso universo. De entre tanta gente me escogió, me salvó y me protege siempre. Vivo recibiendo su amor. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Nadie entiende el amor de enviar al mundo a Jesús. Redención me dio en el Calvario. Vivo por el amor de Jesús. El amor de Jesús es muy admirable, muy grande, muy grande. Oh, el amor de Jesús es muy admirable, admirable para mí. Su amor es realmente admirable. Su gracia es infinita. Él nos ha hecho justos, ¿no? Santos y perfectos al morir en la cruz por nuestros pecados. Por estas razones que podemos acercarnos libremente al Padre y que Él escucha nuestras oraciones, porque Él oye al justo, ¿no? Realmente Dios nos permite tantas bendiciones, tantas maravillas, y realmente también es un gran privilegio el poder estar aquí, porque Dios así también lo permite, ¿no? Podamos apreciar esto que Dios nos da y el escuchar la palabra, ¿no? También pedimos a los hermanos, ¿no?, que puedan acercarse a los asientos de adelante para que así puedan escuchar mucho mejor, ¿no?, y dar paso a los que están viniendo, ¿no? Y también si tienen alguna necesidad pueden realizarla ahora, ¿no? Sí, porque también es muy necesario el escuchar la palabra y estar atentos, ¿no? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 87, por favor. Himno 87, oh, cuánto le amo. Himno 87. Perdón, disculpe. El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con su una bella canción. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo.
Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo por su sangre preciosa. Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Oh, cuánto le amo. Pues el primero me amó. Él nos ha amado primero, ¿no? Dio su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de toda aflicción y darnos así su felicidad y estar aquí y escuchar su palabra. Realmente Dios nos permite estar aquí. Yo, ¿no? Antes de venir un poco, parece que me desvía, pero Dios también me permite poder alabar y poder cantar, ¿no? Y a muchos hermanos, ¿no? Nos permite estar aquí y alabando su nombre. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno 84, por favor. Himno 84, no hay más argumentos. Lugar de reposo hallé en el seno del Señor, donde tengo la protección contra todo dolor. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. Jesús me dio la salvación, no temeré jamás. Si acudo ante Jesús, no me abandonará. Por la paz, no haber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. La palabra del Señor, la vida tengo yo. La sangre de mi Salvador me dio la redención. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. El Señor viene a buscar a todo perdido. Jesús al derramar toda su sangre me salvó. No necesito saber más, no hay más argumentos. Basta la muerte de Jesús y que murió por mí. No hay otra obra más que podamos presentar ante el Padre, más que la sangre de Jesús solamente. Mientras Él esté en nuestro corazón, todo lo que pasemos, así sea bueno o nos parezca malo, ¿no? Todo es por su gracia, todo es por su voluntad y todo es para bien, porque para el cristiano todo le es para bien, dice su palabra, ¿no? Sí. Así estemos con situación o dificultad, siempre debemos ver que eso es bueno, que eso nos ayuda, que nos va entrenando de poco en poco, va reforzando nuestro ser mismo, nuestro espíritu. Y esto también es un alimento para poder avanzar. Y más aún que estando con la palabra, ¿no? Escuchando diariamente, así también podemos alimentarnos y poder avanzar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 14. Himno número 14, vendrá por mí.
Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenzas y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordio es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí. Vendrá por mí, por mí. Y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Hasta aquí, gracias. Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Por la gracia de Dios, esta noche vamos a tener el servicio de oración y también queremos saludar a los hermanos que están en las redes sociales, conectados, y junto a su Biblia vamos a hallar también la gracia de Dios, escuchando la palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Voy a pedir que por favor puedan inclinar su rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en el culto, escuchar su palabra, Señor, a través de su siervo, como este domingo, Pastor, compartía, Señor, acerca de la criatura, Señor, y creador, Señor. Realmente nosotros somos simplemente criaturas, Señor, que estamos al servicio y a la expectativa de hallar su gracia, Señor. Gracias, Señor, por considerarnos, Señor, tan especial y por darnos este evangelio a cada uno de nosotros, Señor. Padre, por favor, permítanos compartir su evangelio, anunciar este evangelio, Señor, constantemente, Señor, día a día. Padre, de verdad, queremos hallar la gracia, Señor, también en las diferentes áreas, en las diferentes actividades que realizamos, Señor, aquí también en la iglesia, Señor. Padre, así como esos 4 leprosos, Señor, que realmente no tenían condición alguna, Señor, pero hallando la gracia, Señor, ellos podían ver, Señor, su única esperanza era avanzar, Señor, avanzar según la promesa de lo que el siervo había dicho, Señor. Mañana a estas horas, Señor, una promesa que llega a cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, por favor, le pedimos su misericordia y su gracia, Señor, para tener también este corazón y no pensar, Señor, tal vez, Señor, en las situaciones o algunas consecuencias, Señor, que tal vez cada uno de los hermanos tiene en su corazón, Señor. Permítanos hallar la gracia y avanzar como estos 4 leprosos, Señor, por la fe, Señor. Gracias le damos en esta noche, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche estamos muy agradecidos. Y entre los hermanos que desean pasar a testificar, ¿sí?, libremente pueden pasar. También voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, pueden pasar aquí, hay bastante espacio en la parte de adelante, y juntos iniciar de manera ordenada. Amén, hermanos. También voy a pedir a los hermanos, hoy al finalizar
el culto, ¿no? Cuando estemos en el tiempo de oración, cuando oremos de 2 en 2 o 3 en 3, evitar movernos una vez finalizar la oración, ¿sí? Especialmente con las sillas. Amén, hermanos. No, de manera silenciosa nos vamos a mover para no causar interrupción y no interrumpir a los demás hermanos que están orando. Sí. Entonces, esta noche, hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? ¿Quién desea pasar a testificar cómo Dios está trabajando en el corazón? Cómo Dios nos permite hallar la gracia en estos días. ¿No hay testimonio, hermanos, esta noche? Nada. De verdad, ¿no? Escuchando la prédica del domingo, en mi corazón yo meditaba mucho, ¿sí? Porque fuertemente llegaba a mi corazón, ¿no? La exhortación. Muchas veces mi corazón, sin darme cuenta, se cree igual, ¿no? Como decía Pastor, como un creador así, al nivel de Dios igual, ¿no? Olvidando que solamente soy una criatura, que no tengo nada, ¿no? Para ofrecer, ¿no? Sin la gracia de Dios realmente yo no soy nada, ¿sí? Entonces por eso yo también oraba al Señor, ¿no? En mi corazón, para que Dios me permita tener la sensibilidad para avanzar, porque si yo pongo mi astucia o mi pensamiento, realmente no todo se puede destruir, ¿sí? Personalmente así pienso, ¿no? En mi corazón. Y yo no quiero eso también, ¿no? Ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni tampoco quiero, ¿no? Como pastor dice, ¿no? Si personalmente yo también, ¿no? Tengo ese corazón así misterioso tal vez o silencioso, no solo yo soy destruido, sino también todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Entonces por eso yo también oraba al Señor, decía, no, Señor, deme su gracia para avanzar, porque de verdad es una guerra, ¿no? Yo también así siento, porque día a día estar afuera, tal vez ir a los institutos y cosas así, no es lo mismo, ¿no? Que estar aquí en la iglesia. Por lo menos aquí en la iglesia, por la gracia de Dios, nosotros tenemos al siervo, ¿no? El siervo de Dios que constantemente nos está compartiendo, o incluso a veces nosotros no queremos ni siquiera acercarnos, así sentía en mi corazón. Pero personalmente, ¿no? Agradezco al Señor por todo lo que Dios me permite hasta ahora, aunque yo sé, ¿no? No soy digno, ¿no? De estar aquí, ni siquiera de sentarme ni entrar acá, ¿no? Pero por la gracia de Dios, yo veo, ¿no? De verdad, Dios tiene, ¿no? Como misericordia de mi vida, sí. Por eso estoy muy agradecido, hermanos. Entonces yo les pido también, ¿no? Que puedan orar, no solo por mi vida, sino también por mi familia, ¿no? Mis padres, mi hermano, y también por los hermanos aquí en la iglesia en general, ¿sí? Para que Dios también nos pueda dar su gracia. Entonces, entre los hermanos esta noche, alguien que desea pasar, hay un poco de tiempo antes de pasar al tiempo de las presentaciones, hermanos. Adelante, seminarista. Buenas noches. Sí, quiero compartirles un poco de cómo es este tiempo. Voy a leer un versículo en Génesis 20, desde el 8. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Nosotros pasamos clases de seminario, ¿no? Siempre vemos libro de Génesis. Desde que entré al seminario solo libro de Génesis nomás. Entra nuevo seminarista, otra vez Génesis leemos. Desde el primer capítulo así. Casi nunca hemos llegado hasta el 20 así. Recién, primera vez con un pastor así. Llegamos al 20, de nuevos seminaristas ingresaron, otra vez volvemos al 1 así. Pero de verdad el libro de Génesis es muy bueno así, porque prácticamente puedes ahí reflejarte, ¿no? ¿Qué corazón tiene Dios para tu vida? Sí. Y
este versículo, ¿no? El versículo 10 dice, ¿no? La última parte, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac mi hijo. La verdad, cuando somos pequeños, ¿no? Espiritualmente, Satanás fácilmente juega con nosotros. Yo experimento, ¿no? Bastante cómo me juega él, así como su títere a veces, ¿no? Entrándome un pensamiento así, jugando conmigo. La verdad, pastor, ¿no? Dentro de la oficina nos da muchas actividades. Y lo primero que viene a mi corazón, yo puedo hacerlo así. Eso viene a mi corazón, ¿no? Pero cuando ya no puedo hacerlo, viene gran como condenación, como gran ¿no? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Por qué no puedo creer? Así. Muchas cosas vienen así. Entonces, un día pastor nos decía, no, yo encargo muchas cosas así. Yo actualice esto, haga este proyecto, vaya al ministerio, así, cosas así muy imposibles así. Así él nos decía, ¿no? Pero yo sé que ni Superman puede hacer eso, ni siquiera Dios mismo puede hacerlo, así nos decían una noche. Y yo siempre entendía como yo debo hacerlo así, debo hacerlo. Y en mi corazón se formaba, ¿no? Yo soy empleada acá, así, soy una empleada nomás, así. Y el pastor Andrés nomás se daba cuenta de ese corazón que tenía, ¿no? Cada vez solamente eso nomás, tú no eres empleada, así. Tú debes aprender a dirigir, tú debes aprender a coordinar, así. Tú debes aprender a humillar tu corazón para pedir ayuda, así. No eres empleada, así. Y me decía, yo he vivido mucho tiempo así, como empleado, como tú, así. La iglesia solo me hace trabajar, para la iglesia solo soy un empleado, así. Entonces, él ya había experimentado eso, ¿no? Ya había experimentado todo eso que yo estaba pasando. Entonces, nos compartía en la clase del seminario, ¿no? En este versículo, Ismael, ¿no? Ismael se burlaba de Isaac. Ismael era 8 años más mayor que Isaac, ¿no? Ismael en este versículo significa como Satanás, así. Y en Isaac es como la promesa. Entonces Dios ya dio promesa, ¿no? Para mi vida, así. En muchas promesas Él me dice que Él se va a encargar, así. Yo debo descansar, solamente eso, ¿no? Que Él va a trabajar, así. Pero yo acepto otro pensamiento, yo debo hacer, yo debo cambiar, yo debo esforzarme, así. Entonces así, ¿no? Dejo que como Ismael se burle de mí, se burle, pero aquí yo veo que Sara se da cuenta, ¿no? Que Ismael se burla de Isaac. Entonces yo mucho medito esa palabra, ¿no? Sara es el siervo de Dios, ¿no? El siervo de Dios no deja que Satanás así se burle de nosotros. Siempre por eso el siervo de Dios se da cuenta, ¿no? Como qué corazón tenemos. Por esa razón exhorta, por esa razón habla así. Entonces yo veía, ¿no? Como Dios me permite al siervo, ¿no? Para que la promesa de Dios se pueda cumplir en mi vida. Porque Él dice, ¿no? Y Sara dice, de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, así. Dios sí o sí quiere eliminar, yo ya tengo la promesa acá, ¿no? Dios quiere eliminar todo así lo que molesta a mi vida, ¿no? Por eso me pone a los siervos de Dios, no solamente a ellos, a varios de la iglesia, ¿no? A los seminaristas, a los mismos voluntarios, así, pueden ayudarme a mi vida. Y tengo mucho agradecimiento de estar acá, ¿no? Porque gracias a ellos, ¿no? La promesa puede permanecer en mi corazón, recordando lo que ellos me dicen, ¿no? Y quería pedirles una oración, ¿no? Por mi corazón. La verdad está lleno de pensamientos, como mucha maleza, ¿no? Ha entrado a mi corazón, a la promesa que Dios me dio, ¿no? Y eso quiero pedirles oración también por mi familia. Eso quería compartir, gracias. Sí, muchas gracias. Esta noche también queremos saludar a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio, en Bolivia, ¿no? Y a través de este medio, Dios está permitiendo que en diferentes comunidades, lugares alejados,
se escuche el Evangelio, hermanos. Pueden orar por los hermanos, sí, que es muy importante, aunque parece, ¿no?, que es muy lejos, muy distante, pero aún así Dios trabaja, hermanos. Amén. También a los hermanos que están conectados en las redes sociales, les pedimos también, ¿no?, que puedan participar de los cultos aquí, invitarles aquí a la iglesia y juntos, ¿sí?, tener la comunión, escuchando la palabra, orando juntos. Juntos también podemos, ¿no?, como tener agradecimiento al Señor. Por eso les invitamos a los hermanos que están en las redes sociales, poder participar aquí en la iglesia de manera presencial. Los días miércoles a partir de las 7:30 de la noche y los días domingos 10 de la mañana. Y en la semana también tenemos reuniones, ¿no?, por áreas, por grupos. También es muy importante participar. Esta noche, hermanos, voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 81, El Señor es muy precioso, el himno número 94, El Cordero de Dios. Entonces, juntos, hermanos, vamos a cantar. Amén, hermanos. ¿Trajeron sus himnarios? Algunos sí, algunos no. Hermanos, este es un tiempo muy especial, ¿sí?, para escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a alabar a Dios. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Adelante. Fuertes aplausos, por favor. Siempre le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Buscas hallar, ven al Señor Jesús. Él en la cruz murió por vida dar, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Al asediar Satán con el temor, ven
Sí, agradecidos al coro por la presentación. ¿Los hermanos desean cantar? ¿Desean ser parte del coro, hermanos? Comuníquense con la hermana Silvia, hallando la gracia, Dios va a dar el talento. Amén, hermanos. Esta noche, por la gracia de Dios, vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí. Sí, esta noche primero vamos a buscar, hermanos, el libro de Josué. ¿Sí? Esta noche vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 7. El libro de Josué, capítulo 7. Desde 1 hasta 15, ¿no? Voy a leer. ¿Ya encontraron todos, hermanos? El libro de Josué, capítulo 7, desde el versículo 1 voy a leer hasta 15. También los hermanos que, aunque no llegaron acá a la iglesia, pero algunos por internet, ¿verdad? ¿No? Facebook, varios hermanos también se quedan. Quieren venir a la iglesia, pero por tráfico también, perezosa. Llega perezosa, ¿no? Pereza, mejor, perdón. Llega pereza, ay, tan lejos, frío, tráfico, ese pensando mejor era quedarme en la casa, ¿no? Sí, luego, ¿cómo dice? Artificial, inteligencia artificial, celular, ¿no? ¿Está bien? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Una parte ayuda, pero otra parte también trae mucha pereza, ¿verdad? ¿No? Eso. Pero de toda la manera, mucho más mejor estar acá en la iglesia, ¿sí? Aquí, mucho más mejor. Que primero los que llegando a la iglesia, primero ya venció su pereza, su pensamiento ya venció. Ganó. Es una lucha era. Entonces este hermano tiene mucha esperanza. ¿Qué esperanza tiene? Posiblemente otro deseo, otro pensamiento viene, hay posibilidad de vencer. Pero los hermanos ya perdieron, ya se quedó, luego ¿en dónde? Mejores, más fácil una manera, como inteligencia artificial, más cómodo era. Entonces ese hermano es poco peligroso, no es poco, mucho peligroso. Siguiente ocasión viene, otra vez va a decidir mejores. ¿Sí? Más rápido, más fácil seguir su manera, su pensamiento. Entonces, aquí algunos hermanos se casan en la iglesia. Luego casándose, después embaraza. Ese fruto de amor era embaraza. Entonces se embaraza, luego en 9 meses, tanto, ¿no? Se preocupa también, se siente muy feliz, pronto va a ser la mamá, el papá. Luego en el día de dar a luz, entonces una situación, porque nunca imaginó, porque primera vez da, ¿verdad? No es 2 veces, primera vez. Entonces se preocupa mucho, entonces ahí algunos recomiendan hacer cesárea, cortar. Más fácil cortar, saca, ¿no? Es más fácil. Pero cuando nace parto normal, disculpe, ¿no? Esa manera hablando, disculpe, pero cuando hace normal, cuesta. Pero los hijos también, dando parto normal, ese bebé muy diferente, ¿sí? Los estudiantes y estudiando, porque no es fácil hasta que salga, ¿no? Ese bebé. Ese bebé también sufre, la mamá también sufre. Pero mientras ese proceso, el mínimo él ya aprende. ¿Qué aprende? No es fácil, este mundo, desde el principio salir, ¿verdad? No es fácil. Y también, él también aprende eso, ¿sí? Desde ahí doblar era. Aún difícil, una vez superando, ese bebé también muy diferente que otro bebé.
Pero hace cirugía, tal vez más cómodo, más fácil, pero el bebé ya pierde, ¿qué pierde? De aprender, duro es, ¿cierto? Una vez tiene problemas, dificultades, una vez supera, ese bebé, luego una vida, una manera más fácil, ¿no? Muy diferente. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Porque eso de repente habla. Sí, claro. Los que vienen, ¿no? Usted no siente mal, usted es súper mejor. Está haciendo muy bien. Pero los que ya se quedaron en la casa también, está bien, pero muy peligroso, otra parte, está perdiendo. Sí. Por esa situación, aún tráfico, frío, así, pero yo iré, escucharé mejor. Luego una vez vence, también, segunda vez, tercera vez también viene. Deseos, pensamientos, también más fácil vencer era vencer. Pero una vez así perdió, retrocedió, luego inclinaba de una manera más fácil, segunda vez también igualito, más fácil. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? ¿Entendieron, no? Sí, por eso los que están mirando por Facebook, ¿no? Por inteligencia artificial, ya, siguiente culto, ya sí o sí, venga hasta la iglesia mejor. Amén. Amén. No escucho, ¿no? Muy bien. Sí. Está bien, entonces esta noche ya buscaron el libro de Josué, capítulo 7, desde 1 voy a leer. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, y para entregarnos en las manos de los amorreos, y para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande hombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema
de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, y pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomaré, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomaré se acercará por sus casas. La casa que Jehová tomaré se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hasta el versículo 15 hemos leído. El libro de José, ¿han leído todos, hermanos? Después de recibir, ¿no? Congregando a nuestra iglesia, recibir la salvación es gran bendición, hermanos. Entender esta salvación es muy grande, hermano. Imagínense este mundo, miles de personas viven. Y no solamente este mundo, aquí solo Bolivia nomás comparando. ¿Cuánta persona vive? Escuchando, ¿no? Las habitaciones en Bolivia, como 12 millones o 13 millones, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Entre ahí, ¿y cuántos hermanos se recibieron la salvación? Mire alrededor. Aquí en Bolivia casi 13 millones. Mire alrededor, ¿cuántos hermanos? Muy poco, hermano, ¿no? Sí. Claro, en internet hay más participan. Sí, entonces, mirando ahora, muy pocos hermanos. Entonces, pocos recibieron la salvación. Entonces, sí, estando en la iglesia, en ese lugar, es gran bendición. Amén. ¿Usted también piensa así? ¿Se siente? La verdad, es gran bendición. Como mi persona estoy acá. Afuera hay mucha gente, inteligentes, guapos, sabios. También tiene muchos capaces, más que yo. Pero ahí estando en ese lugar, luego, en un espacio de la iglesia así, ¿no? Usted ocupándose. Es gran bendiciones. Entonces, y a entender, recibir la salvación muy grande, bendiciones, como hablamos. Pero después de recibir la salvación, después de recibir la salvación, ¿qué necesita? Leyendo la Biblia, ¿cómo considera un bebé recién nacido? Claro, físicamente somos mayor, pero espiritualmente cuando entendió, después de recibir la salvación, la Biblia dice, usted como el bebé recién nacido era. ¿En qué parte sale? Podemos buscar en primera de Pedro, después de Hebreos, ¿no? Hebreos, Santiago, luego primera de Pedro está, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 también. Voy a leer. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que no ella crezcáis para salvación. Entonces, como recién entendió la salvación, claro, claramente testificamos, Jesucristo murió por mis pecados, soy justos, limpios. Entonces claramente testifica, pero según la palabra de Dios, ya recién entendió, ¿verdad? No, entonces como el bebé recién nacidos. Entonces ese bebé recién nacido necesita, ¿qué necesita? Ahí nomás dejando ese bebé va a morir. Sí o sí necesita, ¿qué necesita? Leyendo la Biblia, la leche espiritual no adulterada era. La leche era, físicamente necesitamos leche de mamá, ¿sí? También espiritualmente sí o sí toma leche era. La leche espiritual no adulterada. Está explicando, no puro era, puro. Palabra de Dios, pura palabra de Dios. Entonces la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué?
Aquí explica, ¿para qué? En caso de un bebé, cuando nace necesita leche de la mamá. ¿Para qué? Que crezca, era, no sea, ¿cierto?, enfermos. Que crezca, que viva sanamente. ¿Sí? Igualito era, ¿para qué? Por ella, por la leche espiritual, crezcáis. Claro, físicamente ya hemos crecido, ¿cómo va a crecer más? Pero aquí crezcáis, está hablando, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Para que crezcáis. ¿Qué quiere decir? La vida de creencia crece, hermanos. No se queda como el bebé. Crece, sí o sí, debe crecer. ¿Por qué crecer? Aquí explica. ¿Para qué? Por ella crezcáis. Crezcáis, ¿no? Para... ¿Qué salvación está hablando? Ya recibimos la salvación. Pero ¿qué salvación está hablando? Si hay tantas, viene, problema viene, enemigo viene. De ahí salva era. Pero el bebé chiquitito, si cualquier problema, enemigo viene, ya ahí sufre, fracasa. ¿Cierto, hermanos? Por eso sí o sí debe crecer. No sé, aquí espiritualmente no podemos medir. Usted su medida, la vida de creencia, ya hace ese tamaño. Ya fulano, hermano, usted su medida así. No podemos medir. Pero la Biblia sí o sí está explicando, debe crecer. No crece, ¿qué crecer? Va a sufrir, hermanos. Algunos hermanos piensan, soy salvo, ahora hijo de Dios, está bien, pero sufre. Porque bebé. Por eso cualquier situación viene, arrastra, hace sufrir, fracasar, llorar, triste. ¿Cómo va a llevar una vida feliz? Por eso sí o sí está explicando. ¿Sí? Después de recibir la salvación, a través de la iglesia, crecer, aprender. ¿Sí? ¿Puede entender esa parte, hermanos? ¿Sí? ¿Usted qué tamaño es espiritualmente? Alguien dice, yo 20 años, pastor. Dice. Claro, 20 años, ¿sí? Ese tiempo también importante, pero debe crecer. Crecer. Algunos muchos años viene, pero también su nivel, su tamaño de vida de creencia, ¿cómo es? Algunos pequeños. Algunos pequeños. ¿Sí? ¿En qué manera crece la Biblia? Está escrito. ¿Cómo puede crecer, hermanos? ¿Cómo? La leche espiritual, no adulterada. Si ahí en la iglesia viene, después de recibir la salvación, viniendo a la iglesia, ahí aprender. Hablando aquí, tomar leche, ¿no? Espiritual, pura. Así uno a uno aprende, luego recibiendo la guía, va a crecer, creciendo, hermanos. Luego cualquier problema, dificultad, enemigo viene, siendo mayor, luego supera y vencerá. Pero algunos hermanos, todavía el bebé, chiquitito creció, chiquitito. ¿Cómo podemos ver? Si viniendo la situación o entre personas, discusiones, algunas situaciones viene, no puede avanzar. Se tranca y triste. ¿Sí? Luego ahí sufre. Entonces sí o sí necesita aprender. Entonces, como hablamos después de recibir la salvación, se siente muy feliz, contento. Pero sabemos que como hemos leído ahora, sí, debe aprender a tomar leche espiritual pura, no adulterada. Luego para crecer sí o sí venir a la iglesia, ahí debe aprender. En la iglesia Dios puso, en la iglesia puso. Aquí en la iglesia puede aprender. Afuera no se puede aprender. Algunos hermanos dicen, me levanto 4 de la mañana, escucho prédica de otro pastor, es muy bueno, ayuda. Luego yo leo en mi casa la Biblia, yo también predico el Evangelio. Pero según la Biblia, ¿en dónde puede aprender, sabe? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde? Mire, por eso necesita aprender. ¿En dónde? Si
como un hombre estaba descendiendo de Jerusalén a Jericó. ¿Qué pasó? Sí, fue asaltado, ¿no? Se quedó medio muertos. Entonces hay un samaritano y ayudó. Eso es sombra de nosotros, hermanos. Nosotros caímos en el pecado, era. Jamás podía vencer en el pecado. Casi punto de ya morir. Pero hay un samaritano. ¿Quién es la sombra de Jesucristo? Era. Jesús vino, salvó a nosotros. Luego Jesús, después de salvar, sí o sí dejó. ¿En dónde dejó? ¿En dónde dejó? ¿En el restaurante dejó? ¿En dónde? Mesones. Sí o sí en la Biblia dice mesón. Ahí dejó. Luego en el mesón también sí o sí ese samaritano entregó. ¿Qué entregó? Denario era. El poder era poder. Denario es poder, dinero es. ¿Entregó a quién entregó? No cualquier persona. Benzonero era, benzonero, ¿cierto? Mesonero. Así, gracias. ¿Sí? Mesonero. Entonces hay iglesia. El mesón es iglesia. Dentro de la iglesia, ¿qué hay? Mesonero era, un guía. Sí o sí eso es. Sí o sí en su mano entregó, luego pidió que cuídemele bien, ¿sí? Ese enfermo. ¿Sí? ¿A quién cuida bien? Ese enfermo. Enfermo era enfermo. Entonces cuidando bien, luego cuando le gasta más, cuando yo vuelva, devolveré, ¿verdad? No, yo pagaré todo. Eso es como una sombra de nuestra vida, la vida de creencia. Entonces ahí dejó ese samaritano, Jesús dejó al mesón, esa iglesia. Dentro de la iglesia también, ¿quién está? Un guía, mesonero. En él entregó poder. Entonces después de recibir la salvación, está muy feliz, contento. Entonces aquí en la iglesia sí o sí debe venir. ¿Qué le parece? ¿Amén, hermano? ¿O no amén? Ya los hermanos que están participando en Facebook, ¿qué dice? Sí o sí, aquí iglesia. Claro, ese edificio no es iglesia. ¿Sí? Iglesia es cuerpo, cuerpo de Jesucristo. Como ahora estamos reunidos, ¿sí? Eso se llama la iglesia, reunión de los hermanos. Entonces los hermanos aquí en la iglesia pueden aprender, ya crecer sí o sí. Entonces, pastor, en vano es leer la Biblia en la casa, levantar temprano y escuchar otra prédica. Eso también bueno, no es malo, ¿sí? No malentiende, bueno puede hacer. Pero más importante es venir acá, en la iglesia. Luego aquí en la iglesia, sí, aprender. Ahí va a crecer, ¿sí? Esa parte quiero hablar. Después de recibir la salvación, muy felices, contentos. Pero llegar hasta iglesia, luego aprender cuesta. ¿Qué parte más cuesta? ¿Qué parte más choca, discute acá? No puede aceptar ser guiado. Ser guiado. Esa parte en gran manera choca muy fuerte. Soy libre, soy salvo. Dios también está conmigo. Dios va a trabajar conmigo. Es cierto esto. Pero una parte choca mucho, muy fuerte. Ser guiado. Ser guiado, ¿qué quiere decir? Alguien va a guiar a mi persona. Eso cuesta demasiado, no solamente usted, casi la mayoría después de entender la salvación se siente muy feliz, contento, alegre, agradeciendo a Dios. ¿Cómo me salvó? ¿Cómo? ¿Sí? Sacrificando a Jesucristo luego me salvó. Ahí está muy feliz. Pero ya llegando a la iglesia, poco a poco escuchando, recibiendo la guía de iglesia, una parte es muy fuerte. ¿Qué parte? Ser guiado era. ¿Por qué tengo que comentar? ¿Por qué tengo que informar? ¿Por qué tengo que recibir la guía? ¿Hasta cuándo voy a vivir? Luego ya, mucho, esa parte, incómoda mucho era. ¿Por qué yo hablo esto? Que yo también igual. ¿Por qué yo tengo que hablar todo esto? ¿Sí? O tal vez estoy mal.
¿Por qué yo tengo que comentar, consultar, ¿sí? Recibir la guía? Eso. Yo también, ¿sí? Dios me salvó, Espíritu Santo mora en mí. ¿Sí? ¿Por qué todas las cosas consultar, recibir la guía? ¿Usted también pensaron esa parte? ¿Pensaron o no pensaron? Vivir libremente era, yo vengo a la iglesia, luego cuando deseo ofrendar, cuando deseo participar en eventos, hago. ¿Por qué me interviene? ¿Por qué me pregunta? Tengo que informar, recibir la guía tal vez. Esa parte no puede entender muchos. Costaba mucho, yo también igual. Pero en la iglesia estando, Dios guiando, enseñó era uno a uno. ¿Por qué necesita ser guiado? ¿Por qué tengo que informar? ¿Por qué tengo que recibir la guía? Si a través de la iglesia, a través del siervo de Dios, podía aprender. Claro, ahora también no es fácil eso, ser guiado. Que siempre yo quiero vivir. ¿Cómo quiere vivir? Según mi manera. ¿Sí? También a mí me gusta, eso quiero hacer. Cuando la iglesia me frena, el siervo de Dios, ¿sí? Otra manera me guía, primeramente choca fuerte, no quiero aceptar. Pero varias veces yo también viviendo mi manera, ¿sí? Fracasando, sufriendo, así poco a poco, Dios me enseñó, me guió. Por eso era mejor ser guiado. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Usted también le gusta ser guiado? También informando, ¿sí? Luego expresando, luego pastor cuando diga la iglesia, diga, recibiré, despojando, recibiré, ser guiado mucho mejor, así ya vive tranquilamente. ¿Es fácil eso? No es fácil, yo también no era fácil. Pero esa noche puede escuchar bien, ¿sí? Eso muy grande, ¿sí? Depende de esto, la vida de creencia crece ¿no? Crece. Porque crecimiento es muy importante, crecimiento según la Biblia trae la salvación. En ese caso, la salvación del pecado no está hablando. En ese caso, la salvación de situaciones, también deseos, vicios, malos pensamientos, de ahí. De vez en cuando llega, ¿sí? Sufrimiento me agarra, desesperanza me agarra, pero ahí ese crecimiento ayuda a vencer. Entonces, hoy, esta noche hemos leído, ¿no? Libro de Josué. Entonces, nosotros ya, si leyendo la Biblia, entendemos, ¿sí? Aquí como Josué capítulo 7, versículo 1 voy a leer primero. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces capítulo 7 versículo 1 empieza, ¿qué empieza? Encendió la ira de Jehová. ¿Hacia quién? Hacia Israel, era Israel, ¿sí? Pero explicando la Biblia, Acán era Acán, ¿sí? Uno del pueblo de Israel, Acán, él tomó anatema, era. Por esa situación Dios se enojó, encendió ira, era, ¿sí? Hacia pueblo de Israel completos. Por eso, ¿qué pasó? Entonces ahora segunda ciudad se llama la tierra de Canaán. Después de entrar a la tierra de Canaán, primera ciudad se llama Jericó. ¿Cómo se llama? Jericó. Porque ya sabemos, el pueblo de Israel saliendo de Egipto a través de Moisés, Dios guió, dirigió. Entonces durante 40 años en el lugar de desiertos, la mayoría todos murieron. Solamente se quedó quien, Caleb y Josué. ¿Sí? Entonces a través de, ¿sí? Josué, ¿sí? Guiando al pueblo de Israel nuevamente, ya entra a la tierra de Canaán, luego con nuevo descendiente del pueblo de Israel.
Luego, antes de entrar a la tierra de Canaán, había una situación tan grande que era río Jordán, tiene que cruzar. Pero como Moisés, a través de la palabra de Dios, ¿no? Abrió. ¿Qué abrió? Mar Rojo abrió. Entonces ahora José igualito era, ¿sí? José también, sí, por la fe, apoyando en Dios. Antes de entrar, sí, a la tierra de Canaán, primeramente río Jordán, igual abrió, ¿sí? Leyendo, ¿no? Sí, la Biblia abrió río Jordán. Luego, sí, la tierra seca ahí caminando, ya llegó, era a la tierra de Canaán. Después de llegar a la tierra de Canaán, primera ciudad como enemigos. ¿Qué ciudad era? Jericó. Jericó es ciudad grande. Entonces Dios enseñó, habló. Josué, no tenga miedo, ¿sí? Y si confía en mí, yo estaré, ayudaré valientemente, ¿sí? Tú adelanta, sí, Dios todo va a ayudar. Luego habló, ¿sí? Para, ¿sí?, entrar a atacar esa ciudad Jericó. Jericó es una ciudad grande. Entonces ellos también tienen un muro muy grueso, ¿verdad? ¿No? Porque el muro es muy grueso, esa ciudad Jericó. Porque José, antes de entrar a la ciudad de Jericó, envió espías, 2 espías envió. 2 espías justo en donde estaba, ¿dónde entró? La ramera Rahab. Entonces esa ramera, ¿en dónde vivía? En el muro, imagínense. Una casa en el muro está construida. Claro, no es palacio grande, como una casa normal. Pero por lo menos para construir una casa en el muro, ese grueso de muro, ¿cómo debe ser? Grueso era. Entonces ahí, sí, ese muro de ciudad Jericó es muy fuerte. Humanamente muy difícil, pero Dios no se preocupa. Usted ve, ¿sí? Luego explicó, era Josué, 6 días puede dar una vuelta. ¿Cuánta vuelta? Durante cada día, una vuelta. Durante 6 días, ¿no? Primer día, segundo día, hasta 6º día, ¿cuánta vuelta? Una vuelta, ¿sí? Rodeando ese muro, ciudad de Jericó. Pero 7º día, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Luego ya gritando, Dios va a tumbar ese muro tan grueso. Entonces, como Jehová había dicho, José explicando, los sacerdotes, pueblo de Israel, ya, ¿sí? Primer día una vuelta, segundo día una vuelta, hasta 6º día una vuelta. Luego ya último 7º día, 7 vueltas. Luego ya gritando, Dios va a tumbar ese muro. Entonces, escuchando, así hizo, como había dicho. Pero Jehová Dios habló uno más, era, ¿sí? Vamos a ver qué habló más. Capítulo 6 era el libro de Josué, capítulo 6. El libro de Josué, capítulo 6, el versículo, ya desde 12 voy a leer. Ya, y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová. Mientras iba bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Así 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová.
con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ya 18. Ya 18, juntos vamos a leer. Sí, Dios habló. Ya 1, 2 y 3. Sí, aquí no solamente habló Dios, ¿no? Séptimo día dando 7 vueltas, luego gritar. Entonces Dios va a tumbar ese muro. Luego también habló eso, era versículo 18 habló Dios, ¿verdad? ¿No? Vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces esa ciudad es completo anatema, no tiene que tocar ese de Dios. Pero esta noche hemos leído, aunque ya Dios habló claramente a Josué, luego pueblo de Israel, Dios sí o sí va a tumbar ese muro, va a ayudar. También ustedes no tienen que tocar de las cosas de Dios. Cuando toca será anatema. Entonces leyendo capítulo 7 versículo 1, ¿qué pasó, hermanos? ¿Quién robó? ¿Quién tocó las cosas de Dios? Acán era Acán. No sabía, nadie sabía. Entonces primera ciudad, Jericó, es una ciudad tan grande, aparentemente, humanamente es imposible. Pero Dios trabajó grandemente. Solamente como Dios había dicho, sí, un día, hasta sexto día, una vuelta. Luego último día, séptimo día, 7 vueltas, luego gritando, ¿cómo puede tumbar? Puede derrumbar, ¿no? Ese muro tan grueso. Pero ahí Dios trabajó. Estaba muy feliz, contento. Ya Dios está con nosotros. Humanamente es imposible, pero como Dios ya derrumbó, ya ellos son nuestra comida, atacamos. Luego ellos todos ya conquistaron. Estaba muy feliz. Pero nadie sabía que tocó ese anatema. Acán tocó, pero no sabía. Luego segunda ciudad, hemos leído capítulo 7. Segunda ciudad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, hermanos? Ya, ¿cómo se llama segunda ciudad? Ahí era, ahí está, ahí, ¿no? O sea, aquí está escrito, ahí. Entonces, como primera ciudad estaba muy grande, también era imposible. Pero como Dios nos ayudó, triunfamos, ganamos. Entonces tenía mucha fuerza, esperanza, pueblo de Israel. Ya atacamos segunda ciudad. Mirando segunda ciudad, ahí muy pequeña era. Entonces José mismo dijo, ya no es necesario subir todos. Acá, pocos. ¿Cuántos? 3,000. Aquí vamos a leer. Ya, 2. Capítulo 7, 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Bedel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y conocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dieron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son poco era. Muy poco, ciudad pequeña era, comparando primera ciudad Jericó. Entonces no suban todos, Josué no sube mejor era, nosotros hemos visto, son pocos, pequeña ciudad, suficiente era, 2,000, 3,000 nomás enviando, ya suficientemente puede destruir. Entonces escuchando, tiene razón, luego enviando, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a ver el versículo. Ya 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Qué pasó? Todo hablaron, fácil era, fácil. Eso demasiado fácil, conquistar, ganar. Pero los
de Israel está escapándose. No es fácil. Luego comenzó a morir soldados de Israel. Ya 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y murieron. ¿Sí? Soldados, pueblo de Israel murieron. Entonces, cuando ¿sí? Pueblo de Israel peleando contra ciudad Jericó, Dios ayudó. Ellos todos pensaron, es difícil, imposible, ese muro ¿cómo va a tumbar? Pero como conforme a la palabra de Dios, ellos ¿sí? dando vuelta, gritando, Dios tumbó. Luego estaba mucha fuerza, esperanza. Podía ver, conquistaron. Entonces ahora tiene más fuerza, esperanza, porque hemos visto, ¿qué han visto? Dios está con nosotros. Entonces segunda ciudad, más pequeña, pocos. Entonces Dios estando con nosotros, más fácil. Luego ellos haciendo batalla y perdieron, murieron. Ahí sus corazones se cayó como agua. Así está escrito, ¿verdad? No sabía entender, no podía entender por qué está pasando. En nuestra vida, ¿qué está pasando? Ya los hermanos, ¿pueden ver aquí? Ya, a ver, vamos a ver. Versículo 6. Entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces no podía entender el pueblo de Israel. ¿Y para qué? ¿Para qué entonces Dios sacó? ¿Sí? ¿Para que fracasemos, muramos en la ciudad de Ai? Por eso sacó Dios de Egipto, luego ya venció a la ciudad Jericó. Porque no podía entender. Entonces, ¿por qué Dios ayudó? ¿Sí? Contra ciudad Jericó. Si quiere que fracasemos desde primera ciudad, debería fracasar. ¿Puede entender esa parte, hermanos? Porque llegando ciudad Ai más pequeña, más poco, ahí ¿por qué está fracasando? Luego está muriéndose porque no podía entender. Entonces ahí Josué ¿qué dijo? Versículo 7 dijo, ¿verdad? ¿No? 7. Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amoreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ahí, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces ahí José también no podía entender. Señor, entonces ¿por qué hizo crucemos río Jordán? ¿Por qué hizo vencer ciudad Jericó? Más grandes, más dificultades, ¿no? Dios ayudó. ¿Sí? Hasta ahí trayendo, luego, ¿por qué la ciudad de hay más pequeños, más pocos? ¿Por qué Dios permita fracasarnos? No podía entender. Pero José, postrándose, orando a Dios, Dios habló. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿por qué tú postraste ahora? ¿Por qué llora? Porque triste, levántate. Luego Jehová Dios explicaba, porque en el pueblo de Israel y agarró anatema era. Por él, aunque yo hable, él violando, pisoteando mi palabra, luego más él tomando su deseo agarró.
Eso está escondido. Por él estoy muy enojado. Por él yo no quiero estar con el pueblo de Israel. No puedo ayudar y trabajar. Entonces, primeramente, saca. ¿A quién saca? ¿A quién? Ese anatema, ¿quién es, hermano? Acán era Acán. Él primeramente sacando, luego quemando todo él. Recién Dios otra vez, estando junto con el pueblo de Israel, Dios va a trabajar, dice. Ya, vamos a ver el versículo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ya vosotros. Entonces ahí, y Josué, escuchando la palabra de Dios, recién se daba cuenta, en nuestro pueblo hay problema. ¿Qué problema hay? Hay anatema. Por eso Dios no quiere estar con nosotros. Dios no quiere trabajar con nosotros. Por eso una ciudad pequeña tampoco podemos vencer. Entonces Dios está pidiendo, quita ese anatema. Recién yo estaré contigo otra vez, luego trabajaré. Luego, al día siguiente en la mañana temprano, ¿sí?, todo el pueblo de Israel se reunieron. Luego ahí Dios eligió ese anatema, ¿es verdad, no? Vamos a ver. 자, 18 sale, ¿no? 18. ¿Ya encontraron? Ya, hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Entonces nadie sabía, porque él, sí, según su deseo, mirando en la ciudad de Jericó, cuando atacando era muy bueno. Entonces Jehová Dios habló, no toca, era eso de Dios. Cuando te toca, será anatema. Por ese anatema Dios ya no va a trabajar más, no va a estar. Pero Acán, escuchando la palabra de Dios, pero deseo más fuerte que la palabra. Al ver ese manto babilónico bueno, luego ese, que era plata, ¿no? Ese platas, ese lingote de oro. Deseaba mucho era. Por eso aún ha escuchado la palabra de Dios, pero menospreciando la palabra de Dios, más su deseo fuerte, y agarró. Luego escondió, luego mintió ante Dios, ante el pueblo de Israel. Entonces él pensaba que nadie sabe, pero y sucedía, en el pueblo de Israel murieron, tenía problema, no podía vencer pequeña ciudad ahí.
Ahí, si Josué rodillando, postrándose, orando a Dios, Dios habló. Tiene problema. ¿Qué problema, hermanos? En pueblo de Israel hay Acán, que menospreciando la palabra de Dios, tomó su deseo, luego robó, escondió, tampoco habla la verdad, mintió. Por él, Dios no quiere trabajar ahora. Por eso sucedió muertos en el pueblo de Israel, soldados. Sigue así haciendo, Israel todo va a morir, va a fracasar. De ahí, Josué postrándose, orando a Dios, Dios enseñó. El problema es Acán. Acán elimina, quita. Desde ahí, y elegido ese Acán preguntando, él confesó, ¿verdad? No, ese robó, tocó, era mi deseo muy fuerte. No podía, ¿sí?, dejar. Si yo robé, escondí. Luego vamos a ver 25. Y le dijo José, ¿por qué nos has turbado? Turbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el valle de Acol hasta hoy. En el pueblo de Israel, ahí después de eliminar, ¿sí?, pedreándose, quemaron, ¿sí? Y ahí el ira de Jehová se calmó. Luego, capítulo 8, versículo 1, Jehová dijo a José, no temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Recién Dios otra vez, estando con Josué, con pueblo de Israel, ya vaya, no se preocupa, yo estaré, no tema. Luego nuevamente peleando, ya venció, triunfó. Ya esa noche, porque eso hablamos, hemos leído, hermanos. Si pueden escuchar bien, tal vez poco abrido, ¿no? Una historia, ¿no? Estaba explicando, pero muy importante. Si después de recibir la salvación, hermanos, tal vez se tranca nuestra vida. Somos hijos de Dios, recibimos la salvación. Pero un tiempo Dios ayuda muy bien, todo ya funciona bien. De vez en cuando nuestra vida también se tranca, no se puede avanzar más. ¿Sí? Se tranca, si Dios impide, no puede avanzar, se turba nuestra vida. ¿Por qué está pasando esto? Igualito que el pueblo de Israel. Pero leyendo, aquí nadie sabía problema, nadie sabía. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué murieron? ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué no puede avanzar? ¿Qué hay problema? No sabía. Pero ¿quién eso sabía, hermanos? ¿Quién sabía? Claro, Dios sabe todo. ¿Sí? Dios sabe. Pero ¿quién sabía ese problema que tenía en el pueblo de Israel? Josué, solo Josué. Muchos pueblos de Israel, todos son salvos, son pueblo de Israel, pero uno sabía uno. ¿Quién? Josué. Josué se postró, lloró, amarguró, oró Jehová. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué eso sucede? Enséñeme, ayúdeme. Si para esto usted trajo desde Egipto, cruzamos rojo, mar rojo, hasta el río Jordán. Luego, ¿sí? Hablando. Dios, Josué, ¿qué está haciendo? Levántate. ¿Por qué está postraste? Levántate. ¿Qué hay problema, Josué? Hay anatema. Ese anatema elimina, ya va a solucionar. Nuevamente, yo trabajaré, estaré contigo. Amén, hermanos. ¿Quién sabía eso? Josué. Había mucho pueblo de Israel, pero Josué sabía eso. Usted sabe cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, en el desierto, como los pueblos de Israel
siempre encuentra situaciones, problemas, quejaba. Quejaba, murmuraba, pueblo de Israel. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Dios, era Dios. ¿Por qué Dios permitió así camino feo? ¿Por qué así no hay agua? Si luego ellos quejaron, murmuraron. Luego contra siervos. Imagínense, hermanos, contra Dios hablando. Dios también estará feliz. Dios tampoco era. Los pueblos de Israel tampoco sabían eso. Pero a través de Moisés, orando a Dios, calmando al pueblo de Israel, transmitiendo la palabra de Dios, calmando, luego superaron, guiaban durante 40 años en el desierto. Luego mostrando la obra de Dios, avanzó. Luego casi está llegando a la tierra de Canaán. Dios habló a Moisés. Moisés, tú no podrás cruzar allá, no va a llegar a la tierra de Canaán, ¿verdad? ¿No? Ya, ¿en dónde sale esto? Vamos a buscar. Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Sí, capítulo 31, versículo 1 sale, hermanos. Ya está cerca de la tierra de Canaán, ¿sí? Llegando ahí, ya Dios habló a Moisés, ya Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y le dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti. Y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Sí, aquí está escrito así, ¿no? Moisés está cerca, Moisés guiando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, está cerca de la tierra de Canaán antes de cruzar el río Jordán. Así dijo, ¿qué dijo? Ahora tengo ¿cuántos años de edad, Moisés? 120 años de edad, ahora viejo, ¿sí? Entonces, ahora no sabe salir ni entrar, así dice, ante Dios. ¿Qué quiere decir? Él sabe su situación, ahora difícil guiar al pueblo de Israel, ¿sí? Según mi edad, ahora. Por eso, ¿qué está hablando? Heredará ¿a quién? Josué. Josué recibiendo va a llevar a la tierra de Canaán, ¿sí? Eso está explicándose. ¿Cierto, hermanos? Aquí está, ¿no? Luego ya vamos a ver. Ya 6, está 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Jehová dando ánimo, ¿sí? Fuerza. José no se preocupa. Como yo guié, apoyé, si trabajé con Moisés, igualito trabajaré contigo. Pero en ese aquí que quiero hablar, porque teniendo 120 años de edad, ya Moisés se sentía no más podía, ¿cierto? También versículo 3 leyendo, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti. Está hablando Moisés, ¿a quién está hablando? A Josué, ¿sí? Y las heredarás, Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Como Jehová ha dicho, ¿sí? ¿Qué había dicho Jehová? ¿Qué quiere decir? Poco más antes ya habló,
¿verdad? ¿No? Sobre esa situación, esa parte, ¿sí? Ya buscamos, Jehová ha dicho, ¿qué ha dicho? Era, ¿dónde sale? Números sale, números. Sí, antes está este libro, Números, capítulo 27. El versículo 12. El libro de Números, capítulo 27, 12. Ya puede ordenar, aunque diferentes lugares, ¿no? Diferentes partes de la Biblia estamos leyendo, buscando, pero puede entender, ¿sí? Desde ciudad ahí, ¿no? De esta ciudad ahí, ya esa guerra hablando, ya se está retrocediendo, ¿no? ¿Por qué será esto, verdad, no? Ya entonces, el libro de Números, capítulo 27, 12. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. ¿Qué quiero hablar? El libro de Deuteronomio, Jehová había dicho, ha hecho, ¿verdad, no? A Moisés. ¿Eso qué había dicho, verdad? Cuando llegando su edad, bastante de edad, ya no puede más, porque quiere heredar, ¿no? A José. José tomando, recibiendo ese poder, ese corazón de Dios, ya guiando al pueblo de Israel, va a llevar a la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué ha dicho ¿Qué ha hecho, no? ¿Qué ha dicho a Moisés? Jehová, eso explica, ¿no? El libro de Números, capítulo 27, ya 12 hemos leído. 13. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo. ¿Cómo fue reunido tu hermano Aarón? Está explicando cómo tu hermano mayor Aarón murió. Tú también ya estás cerca de la muerte. Tú también vas a morir. ¿Sí? Luego, 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, versículo 16. Versículo 16, juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, otra vez, ya, ¿sí? ¿Encontraron bien? Ya, juntos, ya, 1, 2, 3. Ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación. Ya, 17. 1, 2, 3. Que salga delante de Dios, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Sí? Dios está explicando a Moisés, tú no podrás llegar a esa tierra Canaán. Luego tú aquí vas a morir. Luego, ¿sí? Entonces, cuando esto explicando, Moisés pensaba, ¿qué pensaba? Moisés sabe muy bien pueblo de Israel. Durante tantos años, guiando en el desierto al pueblo de Israel, sabía. ¿Qué sabía? Pueblo de Israel como ovejas. Cuando llega problemas, situaciones, queja, murmura, rápido quiere regresar. Aún está adelante la tierra de Canaán. Antes ahí está la bendición de Dios. Pero el pueblo de Israel rápido, ¿sí? Por las situaciones, quiere regresar, retroceder. Luego quejando, murmurando. Ahí va a fracasar. Sabía. Por eso Moisés cuando escuchando sobre la muerte de él pidió, ¿qué pidió a Jehová? Dios 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Ponga era un varón entre pueblos, un varón. Luego 17, ¿qué dijo? Ese un varón, ponga un varón entre pueblo. Luego, ¿qué hace? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Salir
¿A dónde sale? Ante Dios. ¿Verdad, no? Si saliendo ante de Dios, luego recibiendo era, ¿sí? De Dios la sabiduría. La guía de Dios recibe luego, entra al pueblo de Israel, comenta, transmite. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Está hablando, un pastor que ponga un guía. ¿En dónde? Ante el pueblo de Israel. Luego, después de hablar esto, luego Deuteronomio capítulo 31 era. Llegando su edad, luego ya no puede salir ni entrar Moisés, entonces ya aquí heredará Josué, como Jehová había dicho. ¿Qué había dicho? Ese diálogo, conversación era en el libro de Números. Entonces ahí según esto Dios puso. ¿Quién puso? Cuando después de morir Moisés, ¿quién puso? Josué era Josué. Josué puso un varón ante el pueblo de Israel. Luego dando ánimo, fuerza, la fe, Dios a través de Josué está guiando pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Entonces ahí cruzando el río Jordán y cruzaron. Luego primera ciudad, Jericó, ahí también conquistaron. Han visto la obra de Dios. Pero segunda ciudad comparando Jericó, más pequeña, pocos, pero ahí murieron. Y no podía entender, ¿sí? Muriéndose, no podía entender. Pero a través de ¿quién? ¿Quién? No sabía, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué está muriéndose? ¿Por qué está fracasándose? ¿Por qué sucede, ¿sí? En nuestros pueblos? Que Dios hasta ahora ayudó. ¿Por qué ahora no ayuda? ¿Por qué Dios, ¿sí? Se tranca ahora ante nosotros? Ahí a través de Josué, a través de Josué podía entender. Problema que es anatema era Acán. Por esta situación murieron, fracasaron, no podía avanzar, sí, fracasaron. Pero como Josué, como Moisés pidió, Dios ponga, porque el pueblo de Israel como oveja era. Sin pastor, sin guía, va a fracasar. Va a sufrir, no sabe cómo va, a dónde va a ir, no sabe. Ahí poniendo José, a través de Josué, está guiando, entró a la tierra de Canaán. Sigue teniendo problema, podía solucionar. Vamos a buscar Hebreos. Luego, último versículo, ¿no? Hebreos leyendo, terminamos. Hebreos capítulo 13, ¿no? Ya, Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Ya encontraron? Ya voy a leer. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí está explicando, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Sí, como desde 5 hemos leído, ¿no? Si sean vuestras costumbres
¿sí? Nuestros costumbres, ¿qué costumbres? Hablando, ¿no? Sin avaricia y contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso sean vuestras costumbres sin avaricia. Si necesita más, Dios va a dar, dice. Quiere decir, ¿no? Si usted más necesita, más cosas necesita, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, va a dar. Por eso no se preocupa. Si necesita, ¿por qué Dios no va a dar? Por eso tal ahora tiene, ¿sí? Contento, dice, contentos. Amén, hermanos. Sí. Si a ustedes cómo está viviendo, ¿alguien ayuna? ¿No hay comida en su casa? No hay comida. Alguien no hay comida, avise a mí, ¿sí? Personalmente me avisa. No hay usted ropa, no hay donde techo, donde no hay dormir. Ahí era ahí. Dios sí necesita para dar. Por eso nuestra costumbre está hablando, ¿no? Sean vuestra costumbre sin avaricia. Problema de ahí viene, deseo. De ahí viene. Porque Dios no va a dar. Por eso ellos, ¿sí? Quiere hacer, cubrir más. Si necesita más, Dios me va a permitir. Hasta donde Dios me permitió, está bien, estoy contento. Así, ¿no? Versículo luego 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ya 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Recuerda, acordar, hermanos, pastores, que hablamos a nosotros, ¿cierto? Recuerda, acuerda. Todo lo que hablo en nuestra vida ayudó, entonces recuerda eso. Luego aquí atrás, último, ya versículo 17. ¿Encontraron? Ya juntos vamos a leer eso, versículo 17. Ya, 1, 2 y 3. Amén. Ya, es muy importante, ¿sí? Ya, una vez más leemos juntos, porque es muy importante. Ya, 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os aprovechó. Si ahí leyendo los pastores, siervos hablando en la iglesia, ¿cómo hablamos? Ese un samaritano, después de salvar, no dejó en la casa, en la calle, no cualquier casa era, llevó al mesón. Luego claramente habló, ¿sí? Entregaré ese dinero, luego cuídemele. Cuando lo gasta más, cuando yo vuelva, yo te pagaré. Entonces claramente ya dijo, ahí era iglesia, donde aquí cuida, protege nuestra vida. Luego dentro de la iglesia también ¿quién hay? Un mesonero, guía pastor era. Como Moisés tanto preocupaba sabiendo pueblo de Israel. Luego, por favor, entiendo, ¿sí? Mi maldad, mi incredulidad. Pero por favor, no puedo morir ahora porque tantos pueblos de Israel, sin pastor, como oveja, sin pastor, ¿cómo voy a morir? Me preocupa demasiado. Ponga un varón acá. Luego ese varón entra del pueblo de Israel y sale. Saliendo luego ante Dios recibiendo la palabra. Corazón de Dios.
luego transmitir al pueblo. Ahí a través de un varón, ¿qué hace? Entonces los pueblos de Israel serán muy felices, no va a sufrir. Y ponga, ¿sí? Entonces aquí igualito era, no haga, ¿sí? Su pastor, su siervo, no haga. ¿Cómo no haga? ¿No recuerda, hermano? Para que lo hagan con alegría era. Y no quejándose. Que quejándose era. Que diferente corazón. Que anda era. ¿Sí? Pueblo de Israel. Diferente corazón. Yo también muchas veces, pastor nos enseñó que yo. Pero yo como acá era, mi deseo muy fuerte. Entonces yo también igual, si hace sufrir, ¿quién? El siervo de Dios era. Él sufre. ¿Por qué vive era diferente corazón? Uniendo corazón de siervo de Dios, de la iglesia. Entonces, Dios sí o sí va a trabajar. Dios va a proteger. Pero aquí dice, no lo haga, dice, quejándose. Aquí dijo, quejándose. Sí, el siervo. ¿Cuándo se queja, pastor? ¿Cuándo se queja? Porque no me invita a churrasco, por eso me quejo. No me regala. No me paga sueldo. Por eso se queja, se enoja. ¿Cuándo se queja? Que anda con otro corazón en la iglesia, según su deseo. Anda era. Que viviendo así sí o sí va a sufrir, sí o sí va a fracasar. Pero así anda era. Luego hablando, transmitiendo y choca. Luego se queja. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí la Biblia leyendo, hermanos, con alegría. ¿Cuándo alegre? ¿Cuándo alegre, hermanos? En la iglesia, ¿sí? Aprendiendo por la fe, con mismo corazón. Entonces, Dios sí o sí va a bendecir, Dios va a ayudar. Esa noche, ¿sí? Hasta aquí nosotros no compartimos. Entonces, orando, terminamos. Antes de orar, y anuncio, hermanos. Se anuncia, hermanos, ya primero, ahora si nuestra ciudad La Paz, ¿no? Nuestra iglesia La Paz, más importante un asunto, ofrenda decidida para comprar este inmueble en Achachicala. Entonces sí que estamos hablando con dueño, pero sí, confiando en Dios. Nosotros ahora estamos orando a Dios. Más importante juntar orando. Sí, Dios y abre, nosotros podemos pagar y comprar. Por eso los hermanos siguen orando, ¿sí? Para comprar un nuevo lugar en Achachicala. Luego también, y ahora tenemos la convocatoria, ¿no? 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Y actualmente en la ciudad, 12 ciudades tenemos, pero todavía falta muchos lugares llegar a este evangelio. Por eso estamos convocando los hermanos también, pido oraciones que puedan ingresar los hermanos que tienen corazón de Dios. Luego de ese 16 al 23 de julio tenemos campamento mundial en Corea. Entonces una fiesta tan grande, ¿no? De todo el mundo van a participar. Entonces deseamos aquí de Bolivia también participar, ¿no? Autoridades, pastores, varios. Y ahí ver la obra de Dios. Luego esa esperanza, corazón de Dios y traer acá a Bolivia. Ahí queremos y avanzar. También estudio bíblico con Pastor Ospan, ¿no? El Evangelio de San Mateo a través de Canal Cristo TV los martes 7 de la noche. Los sábados 6 de la tarde. 2 veces a la semana, los hermanos, ¿no? Y usando evangelizar una materia tan grande esto. Luego también sermón
dominical del Pastor Ospak los jueves 7:30 de la noche, ¿no? A través de Facebook, YouTube, ¿no? Tenemos nuestro canal propia, ahí transmitiendo también. Puede escuchar, luego también usar, ¿no? Se evangelizar, invitando a nuestra familia. En la iglesia también, para nuestros hijos, los niños, tenemos grupo de danza Safari Kids. Luego también danzas culturales. Entonces los martes 2:30 de la tarde, los sábados 1 de la tarde. Entonces ahí los hermanos también pueden enviar para que puedan, ¿no? Sí, recibir la guía de la iglesia, la palabra de Dios. Sí, hasta aquí, esta noche, ¿no? Todo terminamos. Orando, terminamos. Luego, mi persona orando 3 en 3. 3 en 3 podemos orar. Ahora, como hablamos, ¿no? En nuestra iglesia La Paz está compra del nuevo lugar. Luego, iglesia Cochabamba también, hasta fin de junio, va a pagar, ¿no? Todo completamente. Luego, muchas necesidades en diferentes iglesias. Luego, nuestros hermanos que están alejados, tienen situaciones, también por ellos y oraremos. Voy a orar luego, 3 en 3 orando terminamos. Dios Padre, esta noche escuchamos, Moisés sabía que va a dejar este mundo, luego va a ir al cielo. En ese momento, ¿sí? Como 120 años de edad, bastante ha vivido, conoce muy bien el corazón del pueblo de Israel. Tantos años juntos acompañamos, caminamos, sabiendo muy bien necesita un guía, un pastor. Entonces ahí pidió, había antes de dejar este mundo, había muchas cosas, pero él pidió solo uno: ponga un varón delante de todo pueblo de Israel. Ese un varón ahí preguntando a Dios, orando a Dios, luego recibiendo corazón de Dios y transmitir al pueblo, como un pastor de ovejas. Según esta palabra, dejando la vida a Moisés, luego Dios levantó a Josué. A través de Josué, guiando al pueblo de Israel, podía entrar a la tierra de Canaán. Había tantos problemas, enemigos gigantes, fuertes, pero a través de, como Josué, escuchando la palabra de Dios, recibiendo corazón de Dios, podía superar, ver la obra de Dios. Pero hay uno del pueblo de Israel escondiéndose, mintiéndose. Ahí, según su deseo, robó un anatema. Ahí Dios no podía seguir más, no podía estar con el pueblo de Israel. Nadie sabía, pero como Moisés pidió un varón, un guía que tiene corazón de Dios. Ahí Dios sigue enseñando, transmitiendo a Josué, a través de Josué, eliminando ese anatemas. De nuevo Dios, estando con el pueblo de Israel, podía ver la obra de Dios. Dios Padre, en nuestra vida también Dios puso su iglesia, su siervo. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, hicimos preocupar, luego también enojándose, quejándose el siervos, porque nosotros seguíamos nuestros deseos, nuestras maneras. Pero gracias a Dios, Dios dando a nosotros, tu iglesia, tu siervo, escuchando su guía, recibiendo el corazón de Dios, podemos vencer todas las cosas. También Dios Padre, esa noche, nosotros orando a Dios, Dios va a ayudar, va a escuchar. Agradecemos todos, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, 3 en 3, hermanos, orando terminamos.